En la primera parte de nuestro programa, les hablamos del crucero más grande del mundo y de su historia. ¿Por qué Miami se convirtió en el hogar de este monstruo? Resulta que no se construyó el barco al tamaño del puerto, sino que el puerto se construyó a su tamaño. ¿Quiénes son las personas que dirigen este gigante y por qué no hay un timón en el barco? Este es el lugar del capitán. No hay volante ninguno. ¿Cuál habitación del transatlántico está más protegida? Aquí está el santo grial de la cocina del Symphony of the Seas. ¿Cuántos cócteles conoce el bartender más callado del barco más grande del mundo? Dicen que no hablas mucho. Eso fue todo lo que vimos en el anterior episodio. Y ahora más sobre este monstruo. Un crucero sin romance, pero con tecnología. Anatomía monstruosa. Crucero parte 2. ¿Y qué es lo menos romántico en un barco? La sala de máquinas. En la parte inferior del barco, donde no admiten turistas, enormes máquinas trabajan día y noche en completa oscuridad para mantener en movimiento este gigantesco vehículo sobre el agua. Los 6 motores diésel del Symphony of the Seas tienen una potencia combinada de más de 100.000 caballos de fuerza. Para que tengan una idea, esa es la potencia aproximada de 1.200 automóviles. Sin embargo, no todo ese poder se utiliza directamente para la propulsión. El barco consume cantidades colosales de electricidad. Por ejemplo, para la iluminación hay unas 140.000 bombillas. También se gasta electricidad en los sistemas de aire acondicionado y en la producción de una gran cantidad de vapor de agua. Sí, a pesar que las máquinas de vapor hace tiempo que desaparecieron, el transatlántico moderno sigue utilizando vapor, mucho vapor. No, ya no hace girar la turbina como ocurría, por ejemplo, en el Titanic, pero el vapor es necesario para fines domésticos. Calienta el agua de las duchas y bañeras, además de calentar las habitaciones. Sin embargo, esto no es todo. Es necesario para los sistemas de calefacción de enormes depósitos de combustible y aceite. También funcionan los separadores. Lo consumen los turbomotores de algunas bombas y varias otras unidades importantes de los buques del siglo XXI siguen funcionando con vapor. Y debe ser perfectamente puro para que las impurezas no se depositen en las tuberías. Por ello, se obtiene a partir de agua destilada. ¿Pero dónde obtienen esas cantidades de agua destilada? Aquí mismo en el barco con destiladores gigantes. Hay 3 de ellos. De hecho, es un proceso bastante simple. Básicamente es una gran tetera. Aquí es donde entra el agua de mar y aquí es donde hierve. El vapor se acumula en la parte superior de esta cámara y la sal marina se separa. Luego, después de un tiempo, hay una gran cantidad de vapor muy caliente. Entra en esta cámara, se condensa y al final el agua destilada se drena a través de una tubería. Y la sal restante, que no se utiliza en la cocina, se devuelve al mar. Son varias toneladas al día. No perjudica lo más mínimo al océano, porque de hecho, la gente solo está devolviendo al océano su propia sal. Solo usan el agua. El agua destilada se filtra de nuevo aquí y se introduce en la caldera. El funcionamiento es similar al de la caldera que muchos de nosotros tenemos en casa para nuestro baño. Hay un pequeño quemador en la parte inferior y un tanque de agua en la parte superior. Es un depósito muy grande. 5 toneladas hierven en pocos minutos. El vapor que queda es utilizado por todo el crucero. Una parte, cuando se condensa, se devuelve a la caldera. Esto es llamado ciclo de reciclado. Pero en general se utiliza casi toda, por lo que el agua destilada tiene que reponerse todo el tiempo. Por cierto, de esa agua está hecha la pista de patinaje, donde se puede patinar durante el día y por la noche ver un asombroso espectáculo sobre hielo con la participación de los patinadores artísticos rusos.
Por cierto, el hielo de aquí se podría decir que es de calidad olímpica. Es de 3.5 pulgadas de espesor, como dicen aquí. En otras palabras, 10 centímetros más o menos. Mucha gente probablemente ha visto esta máquina de hielo especial en la televisión. Es exactamente la misma aquí, solo que tal vez un poco más pequeña. Por cierto, como este hielo está hecho de agua de mar desalinizada, se congela un poco peor. Incluso los patinadores dicen que este hielo es más blando que el hielo sobre el que están acostumbrados a patinar. Para ser sincero, me cuesta imaginar cómo pueden sentir blando el hielo, pero lo que es absolutamente seguro es que es increíblemente puro. Destilado, incluso lo he probado, no sabía nada. El hielo solo es hielo. El peso del hielo en el estadio es de varias toneladas y para congelarlo se necesita una unidad de refrigeración. De nuevo, es más o menos la misma que se utiliza en las pistas profesionales en los estadios profesionales. Bueno, esta es quizás un poco más pequeña. Se encuentra, como debe ser, en la sala bajo la pista. Su funcionamiento no es complicado. A través de unas tuberías especiales, son estas, envueltas en aislante térmico, llevan a la pista agua y refrigerante a una temperatura de 10 grados bajo cero, con lo que el hielo se congela capa a capa. Se pueden tardar en preparar toda la pista hasta 5 días. Los propietarios y diseñadores del Symphony of the Seas afirman que este barco no solo es el más grande del mundo, sino también el más seguro. Su sistema de control cuenta con tantos dispositivos de seguridad que se dice que es casi imposible que el transatlántico tenga un accidente, aunque se intente hacerlo deliberadamente. Sin embargo, en caso de emergencia, el barco dispone de botes salvavidas. Deberían ser suficientes para evacuar a todos los pasajeros y a la tripulación en caso de emergencia. Estos botes salvavidas son los más grandes del mundo. Cada uno tiene una capacidad para 370 personas. Hay 18 de ellos en el barco y están preparados en todo momento. Sus depósitos de combustible están llenos, tienen una reserva de 250 kilómetros. A bordo, en las cajas especiales herméticamente cerradas, hay una reserva de raciones secas y agua. En caso de catástrofe, no habrá tiempo de cargarlo todo desde el barco. En general pensaron en todo, hasta el último detalle. En este bidón de plástico insumergible e impermeable se guardan, por ejemplo, las bengalas de auxilio. Además de los enormes botes salvavidas, hay muchas balsas que se inflan solas en el agua y unos cuantos de estos botes de rescate de alta velocidad. Se utilizan para coordinar y ayudar rápidamente a las personas que se encuentran en el agua. Al menos una vez al mes, la tripulación participa obligatoriamente en simulacros de evacuación. Este barco nunca ha estado en alerta, pero gracias a una formación constante, sus 2.000 tripulantes están preparados para cualquier eventualidad las 24 horas del día, 7 días a la semana. Este barco tiene su propia planta de reciclaje. Está justo aquí. Por ejemplo, esta es una máquina para prensar envases de cartón. Aquí se recogen latas de aluminio, luego se compactan en grandes bloques. Aquí se recicla el celofán. Un poco paradójico a primera vista es lo que hacen con las botellas de vidrio. Se los mostraré. Las rompen para que ocupen menos espacio y las clasifican de la siguiente manera. Aquí tenemos una gran bolsa con vidrio oscuro. Aquí tenemos botellas transparentes rotas y aquí tenemos vidrio verde. Y lo sorprendente es que, como en cualquier parte del barco, aquí en este taller de procesamiento de basura, el orden es perfecto y ni siquiera huele un poco a basura. Los creadores de este barco parecen tener debilidad por la limpieza y el respeto al medio ambiente, en el buen sentido. Por ejemplo, los motores del transatlántico queman varias toneladas de diésel cada hora. Al mismo tiempo, los tubos de escape del Symphony no emiten humo negro, ni siquiera un poco, solo blanco. Todo gracias a la limpieza por depuración. Para simplificarlo al máximo, los gases de escape se lavan con agua de mar. Esta agua sucia se sedimenta y se almacena en depósitos especiales hasta que llega al puerto. Y solo se libera a la atmósfera dióxido de carbono con una cantidad mínima de impurezas. Los depuradores y los motores se controlan desde esta sala de control. Está situada en el centro del barco, casi en la línea de flotación, por lo que no hay grandes ventanas como en el puente del capitán. Pero hay 51 monitores que muestran miles de parámetros diferentes.
La pantalla táctil de control incluso tiene que esconderse en el techo. De otra forma, habría muy poco espacio. Hay un teléfono de emergencia especial en esta sala de control. Y sí es un teléfono muy especial. Es especial en el sentido de que funcionará en cualquier caso, incluso si en un caso hipotético todos los sistemas fallan y se va la energía en todo el lugar. ¿Y eso por qué? Permítanme mostrarles. Una buena y anticuada bobina inductiva. Esta tecnología tiene, no sé, probablemente unos 120 años, y es muy inusual verla en este moderno crucero. Pero es el tipo de tecnología que a veces es la más confiable. Hola, ¿puente? Pero el resto de esta sala está tan bien equipada como el centro de control de misiones de la NASA. Y todo el barco parece una nave espacial. Quiero decir, miren los motores. Por supuesto no son motores a reacción, sino de diésel en forma de V, pero pesan unas 200 toneladas cada uno. 2 de ellos son de 16 cilindros y 4 más pequeños de 12 cilindros. Estos gigantes se fabricaron en Italia. Los transportaron junto a un convoy, primero por carreteras bloqueadas y luego por mar hasta el astillero de Saint-Nazaire. Crear cada uno de los 6 corazones llameantes de este monstruo es una tarea tecnológica muy compleja, pero decidimos mostrárselas en detalle. Por eso tuvimos que recorrer el viaje de ida y vuelta del motor, desde el Caribe y Miami, pasando por Francia, hasta la ciudad portuaria industrial italiana de Trieste. La empresa que fabrica los motores marinos más grandes del mundo en Italia es en realidad de Finlandia. Se llama Wärtsilä. Debe su nombre al pequeño pueblo finlandés donde se originó el negocio. Curiosamente, hoy en día el asentamiento urbano y la estación de Wärtsilä forman parte del distrito de Sortavala de la República de Carelia. Es una típica ciudad rusa con una sola industria con un presupuesto modesto. Al mismo tiempo, Wärtsilä tiene un volumen de negocios anual de varios miles de millones de dólares. Pero volvamos a los motores. Cada uno de ellos se hace con miles de piezas. Algunas se fabrican aquí mismo, en Trieste, y otras proceden de empresas aliadas. Las piezas brutas fundidas y estampadas, por ejemplo, se envían desde una planta metalúrgica de la República Checa. Las piezas llegan a la fábrica en esta forma, forjadas en bruto, muy ásperas al tacto. Aquí se montan en máquinas que, por cierto, cada una pesa 150 kilos. Bueno, muchos de nosotros en nuestra infancia, al menos en Rusia, hicimos algo así en las clases de manualidades. Solíamos limar varias piezas en bruto. Es más o menos lo mismo aquí, solo que el tamaño es más grande y la precisión es muy alta, por lo que la pieza termina reluciente casi como un espejo. Después de girar, la biela se une con el pistón y se instala en el cilindro. En general, todo es familiar, todo parece un motor de combustión interna ordinario. Pero en esta planta de producción uno se siente como Gulliver en el país de los gigantes. El tamaño de las piezas es desconcertante. Cualquiera que haya reconstruido alguna vez el motor de su auto y haya visto un pistón, lo reconocerá inmediatamente. Y este, créanme que es exactamente igual. Bueno, es un poco más grande, pesa alrededor de media tonelada, y el volumen del cilindro en el que trabaja es de 6.5 litros. Por cierto, es un poco más que el volumen total del motor de mi auto. Está bien, no solo un poco más, varias veces más. Y esto, repito, es solo un cilindro. Y en este motor, en el Symphony of the Seas, hay 16 cilindros. Y la principal dificultad aquí es que las piezas enormes, a veces de varias toneladas, deben encajar perfectamente. Hay tales fuerzas y cargas que las más mínimas desviaciones e imprecisiones pueden hacer que el motor se averíe, y en alta mar puede ser catastrófico. Por eso los ingenieros mecánicos del barco son tan precisos como un reloj suizo. Bien, viendo un cigüeñal se puede entender fácilmente cómo funciona un motor con pistones.
En esta posición, por ejemplo, el pistón resulta estar en la posición superior y esta parte del cigüeñal también está arriba. Al mismo tiempo, el otro pistón está en la posición más baja y, en consecuencia, el cigüeñal también está abajo. Así que los pistones suben y bajan y el eje gira. Todo es muy sencillo, pero lo más asombroso es que este eje en concreto pesa 25 toneladas, mide 8 metros de largo y está hecho de una sola pieza de metal macizo. Increíble. Por cierto, hay pocos tornos en el mundo capaces de tornear una pieza de 8 metros de longitud a partir de un trozo de acero de varias toneladas de aleación de alta resistencia. La peor pesadilla del tornero es estropear una pieza. El cigüeñal tarda varias semanas en tornearse y cuesta más de $1 millón. Finalmente, tras numerosas comprobaciones y pruebas, el cigüeñal y miles de piezas más se envían a la grada de montaje. Tras unas semanas más, el motor está listo. Y ahora está listo para las pruebas. Si todo está en orden, el motor vuelve a la grada, se vacía de fluidos y se comprueba una y otra vez. Bueno, aquí en la cámara de pruebas el motor ya ha sido comprobado por numerosos sistemas informáticos automatizados, sensores, etc. Pero nadie se opone a una clásica inspección visual. Aquí también es como en un auto. Abrimos el capó y miramos adentro. Tal vez la diferencia más importante entre este motor y el de un auto es que hay 12 de estos capós, o más bien ventanas de observación. Cada una de estas ventanas oculta uno de los cilindros y válvulas conectados al cigüeñal por una biela. Si se espera que el aceite escurra de las piezas, se puede ver con los ojos si se está formando alguna abolladura u otro defecto metálico durante la prueba. Cuando los inspectores dan el visto bueno en esta fase, el motor solo puede embalarse y enviarse al cliente. Aunque eso es más fácil decirlo. Cualquiera que alguna vez haya movido, no sé, un armario, sabe que lo esencial para hacerlo es cinta, un poco de goma espuma. Aquí vamos. Bueno, y un montón de plástico de burbujas. Mover el motor terminado es más o menos lo mismo. Todas sus partes salientes son cuidadosamente envueltas con estas esquinas de espuma, pegadas con cinta adhesiva y así sucesivamente. En general, todo es igual que en una mudanza normal. Hay una pequeña diferencia. El peso de este armario es de 180 toneladas. Solo se necesita una semana para prepararlo para el transporte. Por cierto, los servicios de carretera y una plataforma especial, la única en Europa que soporta semejante peso y dimensiones, también se prepara para trasladar el gigante al puerto. Solo aquí, al final, en el almacén de productos acabados, empiezas a darte cuenta de la verdadera escala de este gigantesco motor. Es tan alto como un edificio de 3 pisos, pesa varios cientos de toneladas y genera electricidad suficiente para abastecer un pequeño vecindario en Moscú. Este es, sin duda alguna, el corazón del mayor crucero del mundo. Y permítanme recordarles, el Symphony of the Seas tiene 6 de ellos, y aunque más de 3 de ellos no suelen funcionar simultáneamente, incluso a pleno rendimiento el consumo de combustible sigue siendo enorme. Por eso la compañía propietaria del barco apuesta por un pequeño truco. En el punto de partida del viaje, en Miami, llevan a bordo solo suficiente combustible para llegar al siguiente puerto, donde es más barato. Y ya en Uruguay o México, por ejemplo, llenan el transatlántico con diésel. Gracias a ello, el crucero consigue ahorrar varios millones de dólares por temporada. Sin embargo, hay un detalle. Por alguna razón, el combustible procedente de estos países suele contener agua, accidentalmente, por supuesto. Y esto es inaceptable para el motor. Por eso, todo el combustible se depura directamente en el barco antes de introducirlo en la cámara de combustión. Pero ¿cómo purificar varias toneladas de combustible por hora e incluso en movimiento? Y ahí es donde la fuerza centrífuga viene en nuestra ayuda. El combustible entra en estos separadores, que también son enormes mezcladores, girando a una gran velocidad. ¿Y qué sucede? El agua más pesada es forzada a salir hacia las paredes y los derivados del petróleo, que son más ligeros, se acumulan en el centro y entonces entran en el motor. Física de secundaria al servicio del mayor crucero del mundo.
Al mismo tiempo, el combustible de los separadores también se calienta y se vuelve más líquido, y por lo tanto arde mejor. Por cierto, la propulsión del propio transatlántico es eléctrica. Sí, los potentes motores de combustión interna no hacen girar directamente las hélices del barco. Hacen girar generadores que producen corriente eléctrica. Y luego, a través de líneas de alta tensión ocultas dentro del transatlántico, esta corriente llega a los motores eléctricos que hacen girar las hélices. Este sistema diésel eléctrico permite aumentar la maniobrabilidad del barco. Al fin y al cabo, el motor eléctrico, a diferencia del motor de pistón, puede detenerse y cambiar el sentido de giro casi instantáneamente, y no necesita caja de cambios. Estos motores, junto con las hélices, giran 360 grados alrededor de su eje. Así que es muy fácil controlar el transatlántico. Sin embargo, las más altas tecnologías y los numerosos sistemas automáticos de seguridad no podrán proteger al buque al 100% de los errores humanos. 3 semanas después de que grabásemos este programa, 2 cruceros colisionaron en un puerto mexicano donde el Symphony of the Seas hacía escala diurna. No hubo heridos y ambos cruceros prosiguieron su viaje. Pero fue un recordatorio de que los simulacros periódicos de evacuación de emergencia a bordo de un crucero no son una precaución excesiva. Sin embargo, no menos peligrosa que una colisión con otro crucero podría ser una situación en la que 6,000 pasajeros pasaran hambre. Esto parece ser bastante temido aquí. 350 exquisitos platos en el menú de 28 restaurantes satisfarán al visitante más quisquilloso. Ya mostramos cómo funciona la cocina en la primera parte de nuestro programa, pero quizás se estén preguntando, ¿cómo se puede lavar rápidamente tantos platos, tazas, vasos y cubiertos después de cenar? En este barco, todos los procesos tecnológicos posibles se basan en el principio de la cinta transportadora. De hecho, es lógico porque es una de las formas más eficaces de organización del trabajo. Y aquí en la cocina, el lavavajillas es también una enorme cinta transportadora. Vamos, les mostraré. Disculpa. Por este lado entran los platos sucios y por este lado salen los limpios. Todo se hace en menos de 1 minuto. Es muy rápido. ¡Cuánta eficiencia! Es impresionante. Y debe ser así, porque después de cada comida hay que lavar unos 50,000 platos y vasos. Y eso sin contar los utensilios de cocina. El lavavajillas es un aparato tan importante en el barco que hay una copia de repuesto por si se estropea el principal. Otra de las máquinas más importantes en el transatlántico es la lavadora. Fue creada por encargo especial y se instaló en el interior del barco cuando se construyó en el astillero. De hecho, 2 cubiertas técnicas del Symphony of the Seas están dedicadas a la lavandería. Solo aquí se lavan unas 10,000 toallas al día. Se ha intentado automatizar este proceso al máximo. Las criadas recogen las toallas sucias en las habitaciones, las clasifican por colores y las envían a la lavandería. Aquí se cargan en un gran embudo. Después las toallas se introducen en la lavadora a través de este conducto. Una de las lavadoras más grandes del mundo. Mide 11 metros de largo. Bueno, aparte de su tamaño, esta se diferencia de las que tenemos en casa en que hace todos los ciclos de lavado al mismo tiempo. Aquí se remoja, se enjuaga y también se seca. Así que mientras al principio de la máquina entran toallas sucias, desde aquí salen toallas limpias. Y se hace todos los días, sin parar. Muy limpio. Cuando el siguiente lote de toallas, alrededor de 100, sale de la lavadora tras el secado, parece una gran pastilla azul. Ahora hay que sacar cada toalla, alisarla y enrollarla bien. Esto se hace a mano. Aquí trabajan sobre todo filipinos. Bromas aparte, por alguna razón solo los hombres de esta trabajadora nación consiguen enrollar miles de toallas cada día con calidad y sin quejarse durante meses. Y cientos de sábanas y fundas de almohada también se lavan aquí a todas horas. Las amas de casa saben que lo más difícil de planchar son las sábanas y las mantas. Es muy molesto hacerlo con una plancha.
Y aquí hay que planchar 2000 sábanas cada día. Por eso pusieron esta máquina aquí. No solo plancha las sábanas, sino que también, y esto es increíble, ¿de acuerdo? También las dobla. Mírenla, las dobla perfectamente. No todas las amas de casa pueden hacer eso. En fin, no sé, quiero una de estas en mi casa. Solo temo que no tenga el espacio. Hay varios cientos de personas trabajando en la lavandería, más de 1000 en la cocina, decenas en la sala de máquinas y en el puente. Un enorme ejército de tripulantes hace que cada segundo, discretamente, la estancia de los pasajeros en el barco sea inolvidable, cómoda y segura. Sin embargo, los propios pasajeros nunca los verán. Solo el personal de servicio, que está en contacto directo con los turistas, puede subir a las cubiertas de pasajeros. Se trata de camareros, criadas, bartenders automáticos, estilistas y el resto del personal. El resto, a veces durante varias semanas, no sale en absoluto del interior de este monstruo. Sin embargo, en primer lugar, están muy bien pagados y en segundo lugar, de todos modos, trabajan en el mayor crucero del mundo. Y aunque no pueden disfrutar de las increíblemente bellas puestas de sol caribeñas desde su propia terraza, pueden oír el sonido del agua tras las paredes de sus camarotes en las cubiertas inferiores. Sí, prometí que esta sería una historia sin romance, pero aún así. Вода, вода.